Continuamos aquí en la 10ª edición del Marketing and Communication Summit de El Cronista y Apertura. Para quienes recién se están sumando, primero un reto, porque estamos desde las 12 con una agenda alucinante, pero quédense tranquilos que van a poder revivir y repasar si están ahí fieles desde el mediodía siguiendo este evento. Va a estar disponible en nuestra web. En esta ocasión vamos a conversar con 3 líderes, CEOs y fundadores, además, son aliados de posicionamiento estratégico. Uno podría decir antes agencias de comunicación, de PR, pero la verdad que se reinventaron, son un gran ejemplo de reinvención y de estar atentos a lo que sucede y anticiparse, que no es poco. En realidad, he ahí el corazón de sus actividades. No vamos a dar más rodeos, y lo voy a presentar. Nos acompañan hoy Laura Muchnik, que es fundadora y presidenta de Grupo Muchnik. Hola, Lau. Verónica Cheja, que nos conocemos virtualmente hace un montón y paradójicamente en este contexto personalmente. Ella es CEO y fundadora de Urban Grupo de Comunicación. Y nuestro caballero de este ratito, que es Damián Martínez Leitú, CEO y founder de Feedback PR. Gracias. Bienvenidos también. Vamos a aprovechar el tiempito para hablar de, primero, activos digitales. Del ID digital, ¿qué es? ¿Quién nos ilustra? ¿Y cómo se vincula con los medios tradicionales, ¿no? Porque ahí hay una gran revolución ocurriendo. Bueno, voy yo. Vamos, Laura. En el mundo digital, lo más importante que tenemos que entender es que las personas tienen más relevancia para las audiencias que las marcas corporativas o que las marcas de productos y servicios. Hay innumerables datos al respecto. Básicamente, digamos, lo que está pasando es que las audiencias conectan mucho más con los líderes de las organizaciones que con los mensajes que las marcas están compartiendo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vos mencionaste el rol de los medios. El rol de los medios es absolutamente central en una estrategia digital porque no solamente completa, digamos, el universo de plataformas y canales, sino porque además logra que las informaciones, que las noticias tengan un excelente posicionamiento SEO. Así que son vitales, te diría, en el diseño de una estrategia digital. Bueno, básicamente eso así. Sí, yo doy un ejemplo de lo que decía favor, Laura sí. recién, de un poco la importancia y la centralidad de los medios, digamos, hoy de los medios, ¿no? Porque los medios son tradicionales y también son digitales. De alguna manera vemos algunos ejemplos, no sé, como por ejemplo cuando de un canal de televisión, sus conductores, que son sus líderes, hacen la previa un día antes en sus plataformas digitales, ¿no? Y la profundidad después se lo dan en el medio tradicional. Entonces es interesante cómo juegan y cómo combinan ambos dos, ¿no? Lo digital y lo tradicional, cada uno con su rol e integrados. A mí me gustaría destacar la importancia de gestionar lo que es la huella digital, ¿no? En el mundo de las empresas. Que todo este manejo, digamos, de activos digitales, en definitiva, lo que hace es está marcando una huella que a lo largo del tiempo forma parte de la reputación que forman, ¿no? Y en muchos casos, por el apuro, digamos, a veces de la marca, por estar cubriendo un montón de espacios digitales, no terminan de entender, digamos, que cada espacio tiene su código, su lenguaje y muchas veces, bueno, parte de nuestro trabajo tiene que ver cómo anticipar ahí posibles issues y crisis, ¿no? En ese sentido, me parece fundamental el rol de ustedes y quiero preguntarles también cómo manejan y cómo logran que las compañías comprendan que frente a este menú infinito también es posible o inclusive es estratégico elegir, que no es necesario como antes que había que estar en todos los medios, que hoy ni siquiera quizás la palabra medio ya tampoco tiene
tiene sentido utilizarlo, porque no está mediando, digo, hay redes sociales que no hay intermediación, no nos necesitan a los periodistas, lamentablemente a veces. Entonces, ¿cómo es el trabajo de ustedes para de alguna manera evangelizar a las marcas, a las compañías y a sus líderes en este paradigma que nos cuesta hasta comprender como personas razas a veces? ¿Quieren arrancar o...? Si quieren, puedo arrancar en línea con lo que decía, y algo que creo que en nuestro caso nos funciona es que las empresas empiezan a dar cuenta que los activos digitales hay una parte que no tienen control, digamos, y que no les pertenece a ellos de alguna manera, y que se genera de una manera genuina un montón de comentarios de ellos en las marcas. Entonces, muchas veces en esto que vos decías, Andrea, de, bueno, estar por estar, bueno, evaluar primero los riesgos, y algo que creo que nos funciona es ser, por un lado, por manejar el miedo, ¿no? De decir, bueno, ojo, porque esto nos puede abrir un montón de puertas que hay que ver que si estamos a la altura después para seguir ese nivel de conversación, porque esto ya no es un monólogo, sino una conversación, ¿no? Sí, está bueno lo que dice Damián, digamos, porque también estamos en la era de la descentralización. No hay nada más centralizado, ¿no? Y nos pasa en todas las industrias, nos pasa en la industria de la comunicación, del periodismo, en un montón de industrias pasa que está totalmente descentralizado. Y ahí es entender cada una de las audiencias y para qué uno busca cada audiencia. Hay una microsegmentación y cada uno tiene que llegar a esa segmentación de una manera distinta, más allá que el mensaje, macro puede ser el mismo, pero después trabajar con cada uno de los mensajes para cada audiencia y para cada medio o persona o influencer o, canal, ¿no? Porque ellos son canales, claro, de alguna manera. Yo creo que en ese diseño de ID digital que mencionábamos antes, vuelvo al rol de los medios. Los medios son absolutamente clave, no solamente porque son digital first y eso significa, poder anticipar, a todas las audiencias en tiempo real, lo que están comunicando, sino que también creo que en ese diseño, uno puede elegir quién quiere ser, cómo comunicarlo, ¿sí? Y al mismo tiempo permite convertir a todas las personas de la organización en embajadores de esa organización. ¿Sí? Así que creo que en ese ID los roles, centrales, el rol central de los medios es clave, pero también, un diseño muy coherente entre las propias plataformas digitales de las compañías, de las organizaciones, las plataformas de redes sociales y los medios. Esa combinación es la más virtuosa. Me encanta esa palabra, ese término virtuoso para calificar también, concretamente, ¿qué hacen las empresas para poner en el centro al cliente, al consumidor, para que no quede en un claim, porque suena bonito, pero bueno, ¿cómo se baja eso? Y cómo ustedes ahí son, de vuelta, aliados estratégicos para que eso no genere una expectativa que después no se cumpla y todos sabemos que el resultado... Sí, de alguna manera, a ver, las compañías siempre tienen al consumidor en el centro, o por lo menos deberían, ¿no? Los estudian, en general hay muchísimos estudios sobre, qué hacen los consumidores, cómo se transforman, cuáles son las necesidades que cada uno de los consumidores va teniendo. Ahora podemos ver que hace algún tiempo suenan como muy fuerte lo que son los active citizen, ¿no? Que son estos ciudadanos activos, que son los que creen poderosamente que las compañías son los transformadores, ¿no? Los que van a transformar, entonces creen en las compañías, pero están muy cerca porque tienen sus propias creencias. Entonces, de alguna manera las compañías también estudian esto y saben que tienen que estar a la altura de lo que están esperando ellos, ¿no? Yo creo que en este movimiento hacia el modelo de Customer Centric, claramente, lo que las compañías tienen que repensar es la posibilidad de dejar de hablar solo de lo que ellos consideran que es realmente importante y escuchar a las audiencias y realmente aprender de las experiencias de usuario, ¿sí?
que dan información valiosísima para tomar decisiones, para corregir en términos de desarrollo de un producto y para corregir en términos reputacionales. Así que yo creo que todo este movimiento que se está dando nos interpela y nos invita a los profesionales de comunicación a realmente pasar de decir a escuchar, ¿sí? En lugar de, digamos, poner el foco en lo que las organizaciones tienen para decir, poner el foco en lo que las audiencias nos están diciendo. Damián, ¿tu visión? Por ahí escuché una visión que englobaba más que al consumidor como human-centric, ¿no? Directamente, ¿no? Y me pareció bastante acertado porque, digamos, un poco como decía Vero, digo, cualquier compañía debería tener al consumidor como centro, pero creo que pensando solamente en el consumidor, pierde un poco de fuerza y se desbalancea en una cadena de valor en donde hay otros stakeholders que son importantes, ¿no? Y creo que es difícil que un consumidor tenga una experiencia de excelencia con una marca, digamos, si los empleados de una compañía, digamos, no están alineados, digamos, con la misma idea y la misma visión y englobados dentro de la misma matriz, ¿no? Pongo, digamos, los empleados porque son los más cercanos, pero en definitiva está muy alineado a lo que decía Laura recién, ¿no? Digo, en definitiva, tus empleados terminan siendo también tus embajadores, ¿no? Y no solamente el cliente. Y por otro lado, si hablásemos puntualmente del consumidor, creo que también las marcas tienen que cambiar el código de época y los empresarios pasar más de ser empresarios a empresarials y hacer ese cambio y esa vuelta de tuerca en entender qué es lo que necesita el consumidor hoy, porque esto que dice, tengo el consumidor como centro, pero muchas veces ese consumidor cambió un montón y en línea de esto, digo, hoy el consumidor le pide a las marcas no que salve el mundo, pero que sí que ayude a cambiar el mundo, con lo cual digo, me parece que hay un paradigma de cambio importante que si siguen pensando en el consumidor viejo es un problema, ¿no? Si tuviéramos que armar así como un profile del nuevo consumidor, ¿no? Armamos como nuestro pequeño... No, iba a hacer referencia a un juego que va a delatar nuestras edades. No, mejor no. Pero les pido 2 características o virtudes que aporte cada uno de ustedes, así delineamos cuál es hoy, cuál está haciendo y cuál va a profundizar, a seguir evolucionando para ser este consumidor. Bueno, en primer lugar, en solo 20 años pasamos de que existan consumidores a que existan prosumers, ¿no? O sea, consumidores que tienen la enorme posibilidad, digamos, de producir contenido. Claro. Y eso es un, digamos, es un cambio inmenso, digamos, que por supuesto está acompañado por un proceso de democratización, como decía Vero, en la producción de contenidos. Todos producimos contenido, todos tenemos un dispositivo desde el que podemos dar nuestro punto de vista, informar y entrar en las conversaciones activamente. Yo creo que esa es una característica muy, muy importante. Que tiene voz. Que tenemos voz. Que tenemos voz y que, de nuevo, digamos, genera una interpelación tanto a los medios de comunicación como a las organizaciones. ¿Vero? Yo creo que el nuevo consumidor o la evolución, de alguna manera, o la revolución, ¿no? Porque en este tiempo hubo una revolución, la búsqueda también tiene que ver con la coherencia, ¿no? Con buscar marcas y empresas coherentes entre lo que dicen y entre lo que hacen, ¿no? La búsqueda de esa coherencia. No tienen que ser perfectas, ni las marcas ni las compañías, pero sí tienen que ser coherentes. Digamos, claro. le perdonan si no son perfectas, pero no le perdonan la incoherencia. Y ahí creo que eso es otra característica importante. Muy interesante, revolucionario eso. Y alineado a lo que decía Vero, creo que también son más comprometidos, ¿no? Comprometidos en donde en ese ser, hacer y decir que toman las marcas y hay una coherencia, ellos, digamos,
y lo charlábamos recién, se transforman de alguna manera en embajadores de la marca, digo, y que perdonan que las marcas puedan tener errores siempre y cuando no sientan, digamos, que lo están menospreciando como consumidores, ¿no? Con lo cual, y al mismo tiempo creo que son mucho más exigentes, que le piden otro compromiso a las marcas y esto también que hablábamos de, bueno, ¿qué opinás de temas por ahí que son sociales? Y la marca dice, no, bueno, pero yo estoy para vender zapatillas, no, necesito, ¿cuál es tu opinión y tu punto de vista de temas que van mucho más allá de la venta de un producto, ¿no? Sí, no disculpan la indiferencia, ¿no? Claro. Y en la falta de compromiso, no solamente de las organizaciones y la búsqueda de coherencia, como decía Vero, sino de los líderes. Vuelvo al tema de los líderes, ¿no? Las organizaciones que transforman a sus líderes en embajadores aumentan su visibilidad exponencialmente. Digo, hay un 79% más de visibilidad y de reconocimiento en el mundo digital si también están involucradas las personas. Nos quedan unos escasos minutitos. Vero, por favor. No. Un ejemplo de lo que estábamos charlando recién. Ayer Airbnb, por ejemplo, anunció que le va a dar 20.000, digamos, espacios de vivienda a gente de Afganistán. Entonces, digo, la coherencia, ¿no? Lo que tiene que ver con la coherencia, una empresa que, digamos, básicamente es hospedaje, toma un tema relevante, creo que el segundo en el mundo después del COVID, digamos, como la crisis de Afganistán, y hace legítimo su propio ser, que tiene que ver con qué hacen ellos, toman, digamos, se involucran socialmente, que era lo que decían Laura y Damián recién, ¿no? Si tuvieran que definir, y les voy a apelar a capacidad de síntesis que la tienen, pero bueno, como gente de la comunicación nos gusta explayarnos, pero nos quedan poquitos minutos. Y no me quiero perder de preguntarles cómo definen este momento para su industria, para sus negocios, para sus propósitos. Mira, yo personalmente veo 3 o 4 cosas importantes, voy a tratar de ser muy sintética. Uno, la crisis como estado permanente, ¿no? Incorporar la crisis y la incertidumbre al día a día. Nueva normalidad, la crisis exactamente, es la nueva normalidad. y a todo lo que tiene que ver con los planes, ¿no? En general no estaba, era siempre algo ad hoc, algo cuando aparecía. Eso número 1. Número 2, digamos, todo lo que tiene que ver con la huella digital, ¿no? Nosotros el año pasado lanzamos Neuronal, que es nuestra compañía de datos, porque vemos la importancia de los datos a la hora de trabajar en comunicación. Número 3, lo que tiene que ver con las 4 dimensiones de crear valor. Una manera institucional, económica, social e institucional. Esas son como las 3 grandes cosas que vemos. Y después los liderazgos, que era lo que decía Largo, los nuevos liderazgos, ¿no? que hay. ¿No? En mi opinión, tenemos un desafío inmenso, gigante, con respecto a comprender la omnicanalidad, ¿sí? A poder pensar en términos de todas las plataformas y todos los canales, porque el contacto con las audiencias hoy es a través de todas las plataformas y todos los canales. Y yo creo que ese cambio de paradigma y, digamos, la disrupción que se viene en la producción y distribución de contenido, que también es un tema apasionante que impacta en la producción de los medios, pero también impacta en nuestra producción de contenido, son como los grandes fenómenos que yo veo en este momento para comprender, para analizar y que nos va a hacer mejores profesionales. Excelente. Damián, te toca ponerle el moñito. En nuestro caso creo que el desafío está enfocado en evangelizar a los clientes, en esto que charlamos también hace un rato del storytelling, ¿no? Se habló mucho del storytelling, después se mutó, digamos, al story doing, digamos, que no importa lo que decimos, sino lo que hacemos. Y creo que el desafío es en realidad dar vuelta a la matriz, y lo primero que una compañía, una marca tiene que hacer es el storytelling, ¿no? Digamos, de definir qué son, para qué están, cuál es su rol en la sociedad, y a partir de ahí sí definir de una manera más ejecutiva qué es lo que va a hacer, y por último el storytelling, digamos, qué es lo que va a contar. Creo que eso es lo más apasionante que tenemos en este momento.